Hay iconos del feminismo que se remontan a miles de años atrás. Mujeres que presagiaron un cambio en mundos totalmente diferentes al nuestro, pero que sufrieron también de desigualdad. Mujeres que se adelantaron a su época. Te voy a contar la historia de Hatshepsut. Sí, de Hatshepsut. Acuérdate de su nombre. La mujer que se convirtió en faraón. La mujer que se declaró divina hija del dios Amón. La mujer que gobernó el país más importante de su época durante 2 décadas. Una mujer que se atrevió a innovar en la cultura más conservadora de la historia. La que exploró países lejanos, la que trajo prosperidad a su pueblo, la que debió quedarse en la historia y sin embargo intentaron borrarla. Te voy a hablar de Hatshepsut, el icono feminista más antiguo de la historia. Hola a todos, amantes de Kemet, y gracias por venir a Laura Egiptología. Nos situamos allá por el 1500 a.C., en un Egipto dividido entre el delta y todo el sur del país. El delta ocupado por una civilización extranjera, los Hyksos, y el resto del país tratando de poder encontrar de nuevo la unificación egipcia. Aquí nos encontramos con una gran ciudad, de gran importancia, la ciudad de Tebas, donde reside la familia real de la dinastía 17. Los hombres de esta familia, los reyes de esta familia, tratan de conquistar el norte para de nuevo reunificar todo Egipto. Mientras los hombres se van al norte a intentar expulsar a los Hyksos, las mujeres, las reinas, se quedan en el gobierno, se quedan en la política interior del país. Y aquí conocemos a mujeres como puede ser Amenhotep o puede ser Ahmes Nefertari. Ahmes Nefertari fue la reina, la mujer del faraón que consiguió por fin unificar todo Egipto, el faraón Ahmose. Esta reina fue divinizada tras su muerte y fue una de las mujeres más importantes de su época. Ahmose por fin reunifica a Egipto y consigue fundar una nueva familia dinástica que gobierna en todo el país. Es la que conocemos como la dinastía 18. Aquí nos encontramos con el contexto para la reina Hatshepsut. Uno de los reyes de principios de esta dinastía fue Tutmosis I, su hija primogénita. Hija además de la primera esposa real fue Hatshepsut. Hatshepsut tuvo que tener una infancia bastante normal, pero lo cierto es que su vida se tornó totalmente diferente al resto de las reinas de Egipto. Ella tuvo que casarse a muy temprana edad con su medio hermano, Tutmosis II, que era hijo de Tutmosis I y de una esposa secundaria. Tutmosis II murió muy pronto, pero ya durante el gobierno de su medio hermano y esposo Tutmosis II, Hatshepsut llevó a cabo algunas actividades gubernamentales, como podemos saber gracias a algunas evidencias arqueológicas que nos encontramos, que dicen que ella ya empezaba a llevar a cabo algunas actividades constructivas. Pero Tutmosis II murió a los 3 años de su gobierno y en este momento nos encontramos con un vacío de poder. ¿Por qué? Porque no había ningún otro hombre que subiera al poder a ocupar el trono de Tutmosis II, ya que el único heredero, Tutmosis III, era todavía un bebé. En este momento, la tradición decía que había que coger a la reina, esposa de ese faraón difunto, y declararla como reina regente hasta que el sucesor tuviera la edad para ocupar el trono. Aquí es el momento en el que Hatshepsut se convierte en reina regente. Es el conocido periodo de regencia del gobierno de Hatshepsut, que duró unos 7 años. Durante el periodo de regencia, Hatshepsut llevó a cabo algunas actividades políticas de importancia, como por ejemplo constructivas y de reconstrucción de templos que fueron destrozados por los Hyksos a lo largo del Nilo, por ejemplo también incluyendo en Nubia. Pero lo que nos interesa es ver cómo esta mujer alcanzó el poder y se salió de los moldes de su sociedad. En el año 7 de su regencia, Hatshepsut decide coronarse faraón. Estás oyendo bien. Una mujer en el antiguo Egipto se declara faraón. Esto lo podemos ver en los relieves de la capilla roja de Hatshepsut en Karnak. Aquí se cuenta el momento de coronación de la reina Hatshepsut
y se describe además como una elección del oráculo de Amón, diciendo que fue precisamente el dios más importante, el dios Amón, el que eligió a Hatshepsut como reina del Nilo. Y precisamente en el mismo año de coronación de Hatshepsut, en el año 7 de su gobierno, empieza a construir el templo de Deir el-Bahari que todos conocemos y que todos visitamos cuando vamos a Egipto. Además, una belleza arquitectónica que tiene ciertos rasgos innovativos de los que podemos hablar adelante en este canal, en esta serie para Hatshepsut. Al mismo tiempo, sabiendo que Hatshepsut ahora era un rey, un faraón en toda regla, mandó a construirse otra tumba, la tumba en el Valle de los Reyes, como cualquier otro faraón de la historia de Egipto. Uno de los rasgos más importantes y destacados del gobierno de Hatshepsut y más esplendorosos es que esta reina además era una gran exploradora. Mandó a una expedición a una tierra muy lejana conocida como la Tierra del Punt, que no se visitaba y que no tenía contacto con Egipto desde hacía muchísimo tiempo, desde el Reino Medio. Esa reina mandó una expedición para poder retomar las relaciones comerciales que traería prosperidad al país, trayendo por ejemplo objetos de lujo como puede ser mirra, piel de elefante, ébano y oro. Todo esto se describe en los relieves del templo de Deir el-Bahari, el templo dedicado a esta reina. Además de exploradora y una gran gobernanta, Hatshepsut era una reina guerrera. Llevó a cabo varias expediciones militares en Nubia para asegurar que las fronteras estuvieran abiertas y se pudiera seguir comerciando. Pero Hatshepsut no solamente era una gran gobernanta, sino que además supo legitimarse correctamente. Definitivamente estaba bien aconsejada y era una mujer muy inteligente. Puesto que conocía perfectamente la tradición de Egipto, y los egipcios eran muy tradicionales, créeme, Hatshepsut decidió declararse hija carnal del dios Amón en el mito de la teogamia, que mandó a representar también en el templo de Deir el-Bahari. Aquí se cuenta que el dios Amón, encarnado en el cuerpo de Tutmosis I, haciéndose pasar por él, se presentó ante la madre de Hatshepsut, la reina Amose, y la embaucó. De este modo, Amón, que tenía todo planeado, dejó embarazada a Amose de la pequeña Hatshepsut, que estaba destinada a convertirse en faraón de Egipto. Supo perfectamente cómo legitimarse, supo perfectamente a qué tipo de tradición y a qué tipo de mito tenía que hacer uso para poder conseguir su legitimación. Esta actividad fue copiada por reyes posteriores a Hatshepsut, a pesar de que, como os contaré después, no le tenían en mucha estima por el hecho, quizás, de ser mujer. Exacto, si hacía falta, Hatshepsut se ponía barba. Tenemos que tener la conciencia de que Hatshepsut estaba ocupando un rol que era propio de hombres, en un mundo de hombres, y que así ella tenía que mostrarse al mundo. Quizás hubo algunas discusiones por el hecho de que ella se representaba en los comienzos de su gobierno como una mujer faraón. Aquí tenéis una bellísima estatua de toda la colección que encontráis en el Metropolitan Museum de Nueva York, el Museo Metropolitano de Nueva York, que tiene una sala totalmente dedicada a esta maravillosa reina. En ella encontramos a una mujer con rasgos delicados y también con pechos que lleva el tocado nemes, el tocado típico de los faraones egipcios. Pero parece que algún problema hubo de haber porque poco a poco, a lo largo de su gobierno, Hatshepsut empieza a representarse cada vez con rasgos más masculinos. Al principio quizá un poco así como hermafroditas, pero al final de su gobierno totalmente como un hombre, colocándose la perilla propia de los faraones hombres, así como representando su cuerpo con musculatura masculina y su cara con rasgos masculinos. Esto lo hizo porque era un mundo de hombres, pero ella era una mujer y si hacía falta, se ponía la barba para poder ocupar el lugar que quizás estaba reivindicando. No sabemos la ideología que tuvo que tener Hatshepsut, no podemos entrar en su cabeza porque desgraciadamente murió hace mucho tiempo. Y también estamos en un contexto y en una cultura totalmente diferente. Pero lo que sí podemos decir a día de hoy es que Hatshepsut, sea por lo que sea que tomó sus decisiones particulares, se adelantó a su tiempo. Y
Tanto es que se adelantó a su tiempo que sufrió las consecuencias. No se sabe exactamente cuál fue el final de la reina Hatshepsut. Tenemos su momia, eso sí es cierto, pero no sabemos cómo fue que dejó el gobierno o que la quitaron del gobierno. Lo que sí sabemos es que sufrió luego lo que se conoce como damnatio memoriae, un nombre muy raro, ¿verdad? Sí, la damnatio memoriae es un nombre que se le da al acto por el que los nombres de los faraones son borrados de la historia. Efectivamente, tras ciertos años después de la decadencia de Hatshepsut, a finales del gobierno de Tutmosis III, ese sobrino que sí llegó a gobernar y se convirtió en el Napoleón egipcio, por cierto, pues a finales del gobierno de Tutmosis III, Hatshepsut es erradicada de todas partes. Sus nombres, sus estatuas, sus templos son destrozados y borrados. A nadie ya le interesaba recordar a una mujer que había revolucionado el sistema. Pero no solamente sufrió, digamos, la injusticia, por decirlo de alguna manera, y así estoy siendo parcial, me estoy poniendo del lado de Hatshepsut, sufriendo la injusticia por parte de los de su propia época y cultura, sino que Hatshepsut también ha tenido que tragar con la propia egiptología. Durante momentos de la egiptología, sobre todo a principios y el inicio de la egiptología, cuando los egiptólogos descubrieron que ese nombre, Hatshepsitu, creo que se la llamaba por aquella época, porque se leía mal su nombre, pues en este momento en el que se creía que sí, que Hatshepsut era un hombre y alguien descubrió que se trataba de una mujer faraón, empezaron a crear una historia totalmente paralela, una historia quizás bajo los ojos de la Europa de la época de hace 2 siglos, por el que Hatshepsut era la mala del cuento, que era una madrastra maligna y que había usurpado, literalmente usando esta palabra que todavía algunos utilizan, usurpado el poder. ¿Por qué? ¿Porque era mujer? Creo que es momento de abrir los ojos y darnos cuenta de que la historia está llena de situaciones injustas en la que una mujer intenta acceder a la posición de los hombres, pero que sin embargo, digamos, la sociedad sigue poniéndole el tag, la etiqueta de algo que es maligno solo porque es mujer. Es momento de conocer a Hatshepsut. Es momento de conocer a mujeres de la historia de la antigüedad que fueron revolucionarias. Por alguna u otra razón lo fueron. No sabemos si ella lo que estaba era exigiendo el derecho a la mujer a acceder al trono. Eso quizás sea una ideología bastante moderna. No podemos hablar de feminismo en la antigüedad, pero sí podemos hablar de actos feministas en la antigüedad. Así que sí, hoy os he hablado de Hatshepsut, el icono feminista más antiguo de la historia. Y deciros antes de terminar este vídeo que este es el primer vídeo de una serie que vosotros habéis conseguido, porque en la fotografía de mi cuenta de Instagram, a la que puedes ir ahora mismo, Laura_Egiptología, allí habéis dado más de 300 likes a la foto de Hatshepsut que subí. Así que me parecía un día maravilloso hoy, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el subir este primer vídeo de toda una serie sobre Hatshepsut. Espero que te quedes y que te suscribas para seguir aprendiendo maravillas del Antiguo Egipto. Un beso enorme e Irek Heru Nefer.